vamos a hacer alusión a lo que son las técnicas de recolección de datos dentro de una investigación jurídica. Efectivamente, cuando se lleva a cabo una investigación jurídica como una tesis o una actividad investigativa de menor dimensión, pero de igual rigor académico, es fundamental que nosotros tengamos claras las técnicas que existen para escoger las que más se puedan adaptar al planteamiento que hemos hecho de nuestra investigación. Así que, dependiendo del tema, dependiendo el enfoque, así serán también las técnicas de recolección de datos que vamos a emplear. En ese sentido, es menester comentar que en la investigación jurídica esta es una fase de gran trascendencia porque nos permite discriminar la información que es relevante de aquella que es intrascendente para los fines de nuestro proyecto investigativo. Esto nos va a permitir sustentar el análisis y la construcción del conocimiento científico en el ámbito del derecho penal, que es lo que estamos enfocando en esta ocasión. Las técnicas de recolección de datos van a variar. Definitivamente esto va a estar determinado, como lo hemos estado ya evocando, del enfoque que le vayamos a dar precisamente a ese tema, para empezar en la determinación de si va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. De eso dependerá en mucho cuál será la técnica que vamos a privilegiar y si las vamos a combinar, cuál va a ser predominante y qué vamos a obtener de información de cada una de ellas. Hoy nos vamos a enfocar en tres de las técnicas más utilizadas en la investigación científica en el ámbito del derecho penal. La primera de estas técnicas es la revisión bibliográfica. La segunda, la entrevista. Y la tercera, el análisis o exploración de documentos, o sea, el análisis documental. Empezaremos hablando de la revisión bibliográfica. ¿En qué consiste esta revisión bibliográfica? Pues es un proceso sistemático, o sea, es una secuencia de etapas que nos van a permitir, primero, identificar, posteriormente seleccionar y luego hacer análisis de las fuentes secundarias que sean relevantes para nuestra investigación. Recordemos que las fuentes secundarias son aquellos abordajes que ya se han hecho del fenómeno o del problema concreto. Entre las principales fuentes que se utilizan, pues podemos advertir que se encuentran los textos, los libros, los manuales de derecho que muy seguramente, y aunque sea de manera relacionada, ya abordaron el tema. Artículos científicos también son muy propios para sustentar planteamientos teóricos en el derecho penal. Tesis también van a ser materia de abordaje porque nos van a posibilitar el conocer cuál es el estado de la cuestión antes de iniciar nosotros con la construcción de un potencial conocimiento nuevo. Informes, que también son de mucha relevancia porque nos dan una mirada actualizada de cómo está desarrollándose esta dinámica problemática que hemos podido escoger como objeto de investigación. Y también, por supuesto, los documentos legales, que no pueden estar ausentes de lo que es una investigación jurídica y, por supuesto, en materia penal. Esta revisión bibliográfica tiene un objetivo claro y una serie de pasos. El objetivo es contextualizar nuestra investigación a partir del conocimiento que ya existe y entonces eso nos va a llevar a una capacidad de identificar vacíos académicos. Es decir, nosotros con nuestra investigación pretendemos llenar esos vacíos académicos, pero eso solo podemos establecerlo si hemos hecho una exploración previa, es decir, si contextualizamos la investigación nuestra a partir del conocimiento preexistente. Los pasos para esta revisión de bibliografía son, primero, la definición de palabras clave. Estos son términos o vocablos fuerza que vamos a utilizar en la búsqueda de información. Definitivamente que nuestro tema, dependiendo de cuál sea, va a poder, pues, obviamente, tener cierta terminología que va a evocar
de alguna manera lo que nosotros pretendemos encontrar. Así que la definición de palabras clave nos facilita la búsqueda de todo este insumo bibliográfico. En segundo lugar, tenemos que identificar las fuentes siempre y cuando éstas sean confiables. Estamos en una época de mucha apertura en cuanto a la obtención de información gracias al Internet, gracias a la inteligencia artificial y a las tecnologías de la información en general. Existen bases de datos diversas, pero ¿será que esa información es seria? ¿Es confiable? ¿Podemos creerle a esa información? Eso va a ser una tarea de cada uno de nosotros y debemos, obviamente, mostrar bastante rigor y mucho cuidado para seleccionar únicamente aquellas fuentes que sean confiables. ¿Y qué fuentes vamos a identificar para esta revisión bibliográfica? Pues fundamentalmente bases de datos jurídicas, revistas indexadas, es decir, los índices de las revistas, las bibliotecas digitales, que nos van a ir permitiendo concretar esa búsqueda y aterrizarla en los planteamientos más afines a nuestro tema. El tercer paso que se debe seguir en la revisión bibliográfica es una evaluación que debemos hacer como investigadores acerca de la pertinencia y validez de esa información. Como podemos advertir, aquí ya viene un ejercicio intelectivo y también bastante profesional por parte del investigador, ya que debe preguntarse si esa información es pertinente, si es conveniente para lo que queremos buscar, así como también si se trata de información válida. Volvemos al tema de cuestionarnos acerca de la validez, de la seriedad y en concreto de la fiabilidad de las fuentes. Por último, dentro de la revisión bibliográfica nosotros debemos hacer una sistematización de los hallazgos. Esto no es otra cosa que hacer fichas de lectura. La elaboración de las fichas de lectura no ha dejado de ser útil para la investigación. Si bien es cierto, ahora hay otras formas de redactar las fichas de lectura, sobre todo utilizando la informática, es decir, ya no se realizan tanto de manera manuscrita, pero las fichas de lectura son un insumo clave para que nosotros podamos hacer esta sistematización, porque nos va a permitir representar en una ficha quizás el contenido completo de un manual o texto. También podemos utilizar un software de gestión bibliográfica. Estas herramientas ahora son más populares de lo que han sido en otras épocas debido al avance tecnológico. Dentro de esta revisión bibliográfica es fundamental establecer la definición de palabras clave. Cuando seleccionamos las palabras adecuadas, las palabras, digamos, fuerza de nuestro tema, vamos a encontrar mucha mayor ductibilidad en la búsqueda, en nuestro deseo de obtener precisamente la información relevante. Vamos a pasar a la segunda de estas técnicas de investigación dentro de nuestros temas jurídico-penales, y es la entrevista. La entrevista es una técnica también sumamente empleada en la construcción del conocimiento en nuestra disciplina. Podríamos definirla como una técnica cualitativa de recolección de datos que permite obtener información directa de parte de los actores clave en el campo del derecho penal. En nuestro caso, los jueces, los fiscales, los abogados, los académicos e incluso víctimas pueden ser actores clave que compartan con nosotros valiosa información que posteriormente va a permitir darle soporte y seriedad a nuestra investigación. Podemos clasificar las entrevistas en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Eso va a depender, del criterio correspondiente. Primero, es menester
hablar de los objetivos, sobre todo de uno, del más importante. El objetivo es que nosotros podamos obtener percepciones, experiencias, conocimientos especializados. La diferencia con el material bibliográfico que ha sido elaborado por académicos, analistas, estudiosos, investigadores, es que estamos llegando acá a un nivel de acercamiento con los fenómenos sociales que vamos a abordar que es todavía más directo. Obviamente requiere un tratamiento por parte de nosotros como investigadores para pasarlos por el filtro de precisamente la credibilidad al momento de nosotros recibir esa información. Pero fundamentalmente buscamos obtener esa percepción de víctimas, de actores clave, de sujetos procesales, funcionarios de justicia, etc. Decíamos que las entrevistas las podemos clasificar por lo menos en 3 grupos. Primero, las entrevistas estructuradas, que son aquellas que se caracterizan por tener preguntas previamente definidas y además estandarizadas. Por otro lado, tenemos las entrevistas semiestructuradas, que combinan, ¿verdad? Tienen una flexibilidad para profundizar las respuestas. Es decir, hay preguntas, pero son preguntas guía, como una base para después elaborar nuestro árbol de preguntas secundarias. Esto nos da la capacidad de abordar, no de manera anárquica, precisamente esta técnica, sino tener puntos de mucha relevancia que nos interesa percibir de parte de nuestro entrevistado, pero tampoco son una camisa de fuerza que con mucho rigorismo no nos permita explorar ciertas datas o cierta información que el entrevistado nos pueda proveer y que sea de mucha valía. Y en tercer lugar están las entrevistas no estructuradas, que son prácticamente una conversación abierta y que lo que buscamos acá es una mera exploración. Este tipo de entrevista no estructurada particularmente me parece que no es tan recomendable porque nos lleva a de repente perdernos y abordar no lo que nosotros queramos, sino aquello que el entrevistado desea explicar. ¿Qué pasos debemos seguir para las entrevistas? Primero, debemos diseñar el guión de preguntas. Si no vamos preparados para una entrevista con esta base de cuestionamientos para nuestra fuente de información, podemos correr el riesgo muy grave de que vamos a desaprovechar una valiosa oportunidad de aproximarnos a esa fuente de conocimiento. Así que el diseño de ese guión de cuestionamientos, de preguntas, es clave. En segundo lugar, pues tenemos que seleccionar adecuadamente a nuestros entrevistados. No se trata nada más de acumular información. Calidad antes que cantidad. Así que dependiendo del planteamiento que tengamos, dependiendo de nuestro tema a abordar, pues así serán esos actores clave, que son voces autorizadas o que deben serlo para poder proveernos de la información que nosotros precisamos. Asimismo, el tercer paso sería la realización y el registro de la entrevista. Ahora tenemos múltiples mecanismos para poder registrar la misma, desde grabaciones, simples notas, transcripciones que en automático se pueden ir procesando cuando nosotros realizamos esta técnica. Por último, el análisis y categorización de las respuestas. No basta con obtener esa información. Ese vaciado requiere un tratamiento por parte del investigador experto. Nosotros, pues como juristas, como conocedores del derecho, debemos tomar esa información, que a veces son percepciones, a veces son hasta sentimientos, pero luego nosotros los tenemos que procesar y darles dentro de nuestra investigación la repercusión que amerita. Por último, la técnica del análisis documental, que consiste en el examen sistemático de documentos legales, normativos,
y administrativos que pueden ser clave dentro de nuestra investigación. El objetivo de hacer precisamente este análisis, este estudio, es que podamos examinar fuentes primarias relevantes, como la legislación, las leyes que constituyen el marco de esa situación concreta que estamos investigando. Jurisprudencia, porque nos va a proveer precisamente de los precedentes que conllevan una interpretación normativa ya en situaciones concretas. Expedientes judiciales, casos, sentencias, resoluciones que son la mera sustancia de la aplicación de la ley en un caso concreto, es decir, como una norma jurídica individualizada, y por supuesto también de las doctrinas. Los pasos que debemos seguir para este análisis documental es primero la identificación de cuáles son esos documentos relevantes. Hay que prescindir de aquellas normativas, aquellos conjuntos de reglamentos, disposiciones que de manera periférica y no específica aborden nuestro tema. Si no tenemos cuidado, podemos caer de pronto en incluir demasiados documentos. Aquí el investigador debe ser muy realista en cuanto a los tiempos que tiene, el objetivo que tiene, que se ha trazado de alcanzar en cuanto a la investigación, el planteamiento de su hipótesis. Debe ser realmente algo muy cuidadoso, tomando en cuenta los recursos de forma realista de los cuales dispone, no solo en cuanto a lo material, sino también en lo temporal. Por otro lado, debe hacerse una evaluación de la autenticidad y fiabilidad de estos documentos normativos, de estos documentos jurídicos, así como también la extracción y categorización de la información pertinente. No solo basta con identificar los documentos, pues evaluar si son fiables, podemos confiar en ellos, están vigentes, son las normativas que están aplicándose ahorita en nuestro país. El investigador no puede darse el lujo de tomar una ley derogada, una normativa que ya no esté vigente o que no le sea aplicable a la situación que está investigando. Y luego pues hay que extraer la información que sea relevante para posteriormente culminar con un análisis crítico e interpretativo de todo este contenido. Solo hasta que se culmina con estos pasos es que podemos decir que hemos aprovechado al máximo esta técnica. En resumen, podemos decir que la correcta selección y aplicación de técnicas recolectoras de datos van a ser fundamentales para que tengamos una tesis bien desarrollada, que podamos defender con absoluta solvencia ante una terna examinadora, o que nosotros podamos incluso hacer una publicación de alguna otra monografía o investigación académica que realicemos, porque nos va a dar solidez en un estudio y validez en cuanto a las conclusiones o hallazgos que nosotros construyamos. La combinación de ellas, más que eventual, creo que es necesaria. La revisión bibliográfica nos permite alcanzar precisamente un conocimiento que tome en cuenta una línea basal de en qué lugar nos encontramos para poder erigir precisamente esa nueva información que nosotros estamos desarrollando. Las entrevistas nos dan la percepción de cómo ese fenómeno está afectando a los actores, incluso a víctimas o a sindicados. Y el análisis documental nos da también un aporte valiosísimo y además necesario para conocer el contexto normativo que ya el derecho tiene en este momento. Así que todo ello, de forma combinada, nos da una visión integral, rigurosa, en el campo del derecho penal, y debe ser precisamente ese rigorismo, esa exigencia y seriedad que debe tener el investigador para todo lo que realice en este proceso metodológico, pues muy importante, porque también forma parte de la ética de él
y de la transparencia precisamente en todo lo que hace a la recopilación y tratamiento de la información.